Hola, bienvenidos y bienvenidas a una noche más de Catarsis Webinar, el espacio de Cruz Roja Ecuatoriana para compartir ideas y dialogar. Soy Rosa Landacay, técnica del Programa Nacional de Juventud de Cruz Roja Ecuatoriana, y quiero presentar a las personas encargadas de este evento. Henry Cáceres, Tatiana Campoverde y Anita Mejía, voluntarios y voluntarias de la Junta Provincial de Pichincha y Azuay. Cruz Roja Ecuatoriana está presente en las 24 provincias y somos más de 7,000 voluntarios y voluntarias quienes trabajan con las personas en situación de vulnerabilidad. Este espacio tiene como objetivo impulsar a la juventud ecuatoriana como agentes de cambio, promoviendo la formación, innovación, empoderamiento y su participación significativa. Para lograr, el Programa Nacional de Juventud ha implementado espacios como el Curso Nacional de Liderazgo, la promoción de una cultura de paz en las comunidades, y estamos implementando la innovación en nuestro accionar humanitario como estos Catarsis Webinar. Con todas estas acciones buscamos generar proyectos de mayor impacto para el desarrollo de las comunidades. Ahora doy paso a nuestros pequeños para continuar con este Catarsis Webinar. Muy buenas noches. Así es, Rosita, muchísimas gracias a todos y todas. Buenas noches, bienvenidos a una noche más de Catarsis Webinar. Queremos recordarles las normas de convivencia que tendremos para esta noche. Queremos informarles que vamos a grabar esta sesión para que luego lo puedan volver a ver en el canal de YouTube de nuestra página oficial de Cruz Roja Ecuatoriana. Les pedimos que por favor podamos mantener los micrófonos y las cámaras apagadas para evitar cualquier interferencia de sonido o video durante la charla y que todos podamos disfrutar de la misma. Les pedimos también que evitemos rayar la pantalla y sobre todo que tengamos respeto a las opiniones diferentes que se puedan emitir esta noche. Sobre todo recordemos que Catarsis Webinar es un espacio para aprender y disfrutar entre todos. El formato que vamos a estar manejando durante esta charla van a ser 45 minutos de una charla interactiva y al final tendremos 15 minutos para poder realizar las preguntas que las pueden hacer por escrito en el chat. Esta noche nos acompaña José Eduardo López con el tema riesgos y recomendaciones sobre el almacenamiento en los hogares. José es químico farmacéutico por la Universidad Central del Ecuador, es interno de asuntos regulatorios, medicamentos biológicos y cuidado primario. También es interno en Artwork Management Optimization en la GSK Ecuador. Además, es presidente de la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador. José es organizador del primer Seminario Internacional de Farmacología, Actualización y Avances 2020. Y también fue el organizador del tercer Congreso Ecuatoriano de Farmacología de Estudiantes Universitarios en el 2019. Así que muchísimas gracias, José Eduardo, por acompañarnos esta noche. Y a todos y todas ustedes, una vez más, buenas noches y muchas gracias por acompañarnos. Los dejamos con José. Bueno, muy buenas noches con todos. Muchas gracias por la invitación a este espacio pensado en dar a conocer a diferentes personas temas de relevancia en la actualidad nacional. Bueno, actualmente les voy a compartir la pantalla. ¿Me confirman si ya está? Sí, José, se ve perfecto. Listo. Bueno, sobre los medicamentos, riesgos y recomendaciones sobre el almacenamiento en los hogares. Si bien es un tema que tal vez no damos la importancia adecuada, pero sin embargo, todas las personas que estamos aquí presentes tienen o han tenido, en algunos casos, medicamentos en los hogares. Y es por eso que hoy les vengo a hablar sobre este tema que para muchos puede ser interesante. Bueno, partamos de una breve introducción sobre que durante los últimos años se identificó que no existe un adecuado manejo de los medicamentos que se poseen en los hogares por parte de las personas. Esto se debe a diversos factores. El principal factor que se ha evidenciado que por qué las personas tienen los medicamentos en los hogares es la falta de comunicación paciente y personal
en el que constituye médicos, enfermeras, químicos farmacéuticos, bioquímicos farmacéuticos, en dar una adecuada norma sobre cómo deben almacenarse los medicamentos en los hogares. Y también se le atribuye en gran medida a los factores socioeconómicos en los que atraviesan los diferentes hogares. Bueno, con esta breve introducción también quiero darles a conocer a ustedes qué es un medicamento. Pues como todos sabemos, o en su mayoría sabemos, es toda preparación o producto farmacéutico empleado para la prevención, diagnóstico, tratamiento de una enfermedad o estado patológico, o para modificar biológicos en beneficio de la persona a quien se le administra. Aquí cabe recalcar que no solo medicamentos, sino también existen medicamentos de consumo animal para nuestras mascotas, para el tema de ganadería, igual es el mismo mecanismo. ¿Y en qué se basa que un medicamento para que se salga a la venta? Pues en tres ejes fundamentales, que todo medicamento tiene que ser seguro, eficaz y de calidad para las personas que los van a consumir. Bueno, con esta pequeña introducción sobre qué es un medicamento y por qué existe tanto almacenamiento en los hogares, vamos al tema en sí, que es el almacenamiento incorrecto. Que muchas personas tenemos medicamentos en los hogares, pero no se deben almacenar. Lo tomamos tal vez como una cosa sin importancia, cuando debemos de darle la igual importancia porque pueden provocarnos daños perjudiciales. Entonces, un correcto almacenamiento de medicamentos en el hogar reduce la seguridad, eficacia y calidad de estos. Con que uno de estos tres factores afecte al medicamento, ya no es óptimo para la persona que los consume. Y en vez de ser beneficioso tal vez para las personas, pasa a ser muy perjudicial para la salud del consumidor, por lo que puede provocar la muerte en algunos casos a consecuencia de este almacenamiento. Ahora bien, aquí en el Ecuador principalmente no existe una normativa que tal vez nos indique o que nos diga cómo debemos almacenar los medicamentos e incluso cómo debemos desecharlos cuando ya no los usamos. Pues actualmente quienes están a cargo de la recolección de los desechos como tal son los GAD, los gobiernos autónomos descentralizados, por lo que el almacenamiento incorrecto, al igual que adecuado desecho, se convierte en una problemática de salud pública que todo gobierno debería trabajar para erradicar. Bueno, continuando, tenemos qué indicadores que presentan los medicamentos deteriorados por fallas en el almacenamiento. Pues bien, creo que aquí la mayoría de personas tienen medicamentos de diversos tipos para diversas enfermedades y muchas veces los tenemos almacenados. Pasa porque no terminé el tratamiento, porque los compré sin la supervisión o prescripción médica, pero los tenemos almacenados. Entonces, aquí lo que les vengo a tratar de estos indicadores que puedan ver en los medicamentos que tienen en sus hogares, cosas o características que presentan estos y que es una alarma para no consumirlos. Como presentan un cambio de color o presencia de manchas y fragilidad ante la manipulación. También presentan un cambio de olor, que es una de las características también de la cual se puede dar a conocer que el medicamento no esté en óptimas condiciones. Grajeas también presentan manchas, pérdida de brillo por inestabilidad. Supositorios y óvulos. Pues como sabemos, estos medicamentos por exceso de temperatura se pueden volver blandos o se vuelven muy rígidos, provocando un endurecimiento. También tenemos cremas, pomadas y ungüentos, que se presentan de la separación de componentes debido al envejecimiento. Continuamos también con polvos inyectables y multivitamínicos. Tenemos que estos se endurecen y sus soluciones se muestran diferentes a los colores originales. Por lo general, nosotros después de un tiempo volvemos a consumir los medicamentos. No es enseguida, por lo que sí debemos percatarnos de cómo son iniciales cuando los estamos consumiendo y cómo pueden tornarse después de varios tiempos. Tenemos los inyectables, pues la principal característica de estos es que cambia su turbidez o hay presencia de turbidez, sedimentación, es decir, que se sedimentan en el fondo del envase pequeñas partículas y cambios de coloración.
También tenemos suspensiones, que presentan formación de grumos, sedimentos y separación de fases. Jarabes y soluciones, que son una de las formas farmacéuticas orales de mayor consumo en los hogares, que, que tienen una presencia de precipitados, cambio de color, sabor y desprendimiento de gas. Es decir, aquí lo que se refiere al desprendimiento de gas, al momento de agitarlo y abrir, después de algún tiempo, este tiene presencia de gas. Entonces, estos indicadores de cada una de las diversas formas farmacéuticas es una alerta para nosotros, tal vez para decir, no, esto está mal y no se debe consumir. ¿Por qué? Porque puede ser muy riesgoso. Bueno, antes de pasar, la FDA como tal recomienda que todo medicamento debe desecharse después de terminar un tratamiento farmacoterapéutico y no se debe almacenar en los hogares. ¿Por qué? Porque afecta o puede provocar envenenamiento, confusiones de las personas adultas, intoxicaciones entre los niños y también porque pierden sus propiedades farmacológicas. Ahora bien, ¿cómo puede afectar un medicamento que está mal almacenado en el medio ambiente? Tal vez un interrogante que no muchas veces nos planteamos, pero sin embargo, un pequeño medicamento contamina el medio ambiente. El principal problema que provoca los medicamentos desechados es el contacto con el medio ambiente, es su afectación a las fuentes hídricas, como es el agua, pero también provoca daño a la flora y fauna, ya que muchos fármacos ingresan al ecosistema por un desecho inadecuado y por la excreción de metabolitos, post consumo de humanos y animales, lo que también provoca no solo la destrucción del medio ambiente, sino una resistencia a algunos antibióticos, como lo estamos atravesando hoy en día. Bueno, aquí en esta lámina les he realizado, o bueno, he tomado un diagrama sobre cómo afecta los medicamentos en el medio ambiente. Pues como les dije en un inicio, no solo son los medicamentos de uso humano, sino los usos de uso veterinario y también los que salen una vez que la industria farmacéutica ha terminado el medicamento. Entonces, dentro del uso humano tenemos el personal y las instituciones de salud, que tanto los dos entes no cumplen a cabalidad con el adecuado desecho de los medicamentos. También tenemos que una vez estos al estar en contacto o trasladarse a los rellenos sanitarios, se sedimentan y pasan al agua superficial, que luego viene a los suelos, a los cultivos y como les dije en un inicio, afecta principalmente a las fuentes hídricas como es el agua. Bueno, aquí tenemos algunos datos de otros países en lo que se refiere a recolección de medicamentos. Tenemos que 10.033 toneladas de medicamentos en desusos han sido recolectados desde 1998 al 2019, lo que es que en Australia se implementó su programa, porque diversos países tienen sus programas de recolección implementados, porque lo han tomado como una problemática de salud pública. Tenemos también nuestro vecino Colombia, nuestro vecino país Colombia, que tiene 793,9 toneladas de medicamentos en desuso, solo en el 2019, lo que nos es un gran indicador a comparación de Ecuador, que vamos por el mismo camino. Pero la diferencia con Ecuador es que no existe un programa adecuado para su tratamiento. Y también tenemos que 2.949 toneladas de medicamentos en desuso han sido recolectadas en Canadá hasta el 2019. Estos son algunos ejemplos de lo que pasa en otros países. ¿Por qué los otros países tienen estos datos? Pues porque en cada uno de los países se encuentran o han desarrollado programas de recolección de medicamentos desde los hogares. Cabe aclarar que las industrias farmacéuticas y los medicamentos que se encuentran en las farmacias y hospitales sí cuentan con un adecuado tratamiento para su eliminación y descarte. Ahora, vamos a nuestro país. ¿Qué sabemos del Ecuador? Pues tenemos que el 30% de los medicamentos almacenados en los hogares son recetados por el médico.
Es un indicador que también se contrasta a la realidad que estamos afrontando. ¿Por qué? Porque si bien debería ser más del 75% de los medicamentos que son recetados por el médico, pero no, tenemos un 30%, lo que nos indica que el resto del 70% restante son adquiridos tal vez libremente por los usuarios, sin una prescripción médica. Tenemos que los medicamentos más almacenados en el Ecuador es el 24% son de tipo analgésicos y que, como les dije, es una problemática casi regional aquí de la región. Y bueno, también se puede decir una problemática global que no se le ha dado la importancia adecuada, que el 75% de la población en el Ecuador almacena los medicamentos en los hogares. Y continuando con el último indicador que es de suma importancia, tenemos que el 79% de las personas vuelve a utilizar los medicamentos cuando los tiene almacenados. ¿Estos datos de dónde los tenemos? Pues yo realicé una investigación en la cual participaron alrededor de 500 estudiantes, que a la vez sería 500 hogares que me proporcionaron estos datos que yo les estoy mostrando a ustedes. De igual manera han sido contrastados con los datos recolectados por el INEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, y está muy a la par. De igual manera, es una problemática que ocurre no solo en Ecuador, sino en diversos países. ¿Cuáles son los lugares más usados para el almacenamiento de los medicamentos? Pues bien, tenemos que el 41% de los medicamentos son almacenados en un botiquín. Tenemos que el 25% son almacenados en la mesa de noche o en un velador. Aquí tenemos dos lugares tal vez muy comunes para el público aquí presente en el cual los medicamentos son almacenados, que son tanto el baño y la cocina. Tal vez pensamos que es el lugar más seguro, pero inconscientemente esos dos lugares son los más peligrosos porque los dos acumulan mucha humedad y calor. Y tenemos el 11% a lo que se refiere en otros lugares, en los que comprende muchas veces que nosotros tenemos los medicamentos en los automóviles, en carteras, que no son tal vez lugares seguros para almacenar los medicamentos. Bueno, tenemos aquí de igual manera cuando se desechan los medicamentos. Aquí tenemos porcentajes de lo que se refleja lo que vive el Ecuador. Tenemos que el 69% de las personas los eliminan solo cuando están caducados, el 18% cuando ya no les sirve, el 8% para evitar que alguien los consuma y el 5% lastimosamente no los desecha. ¿Por qué el 69% cuando ya están caducados? ¿Y qué pasaría si yo compré un medicamento que fue realizado hace un mes y espero a que se me caduque? No sabemos cómo está almacenado en nuestro hogar y no sabemos si es que tal vez sus propiedades físico-químicas del mismo hubieran sido alteradas. Entonces, es una problemática muy grande estos valores. Ahora, ¿qué se suele hacer con los medicamentos que tenemos en el hogar? Pues tal vez muchos del público de la teleaudiencia que está aquí los bota al contenedor de basura sin tener tal vez un adecuado proceso. Simplemente tomamos y botamos en los desechos. Otro porcentaje también es que los desechan por el inodoro. Un 4% indica que no realiza nada con los medicamentos. Y aquí también tenemos un indicador, que los medicamentos muchas veces, por las condiciones socioeconómicas y económicas que atraviesan algunos hogares y agudizado por la pandemia, simplemente los dona. Pero no sabemos si es que el mismo medicamento que tal vez una persona está usando puede ser de igual beneficioso hacia otra persona. Y tenemos de igual manera que algunas personas entierran los medicamentos, los incinera y tal vez busca otra manera de eliminar el medicamento. Y tan solo un 1% de los medicamentos, perdón, de las personas devuelven medicamento a las farmacias donde las compró. Es una problemática de la cual se debe trabajar día a día.
¿Por qué? Porque la conciencia parte desde los hogares, de nosotros como personas, para cambiar esta cultura, que es muy general, como les había explicado. Bueno, y ahora sí tenemos, si es que las personas conocen, si es que los medicamentos pueden llegar a ser contaminantes. Y si bien el 59% de las personas nos indica que sí son contaminantes los medicamentos, no conocen muchas veces dónde dejar los medicamentos para que realicen su adecuado proceso. El 13% dice que no conoce o que no contamina y el 28% que desconoce. Entonces, estamos prácticamente mitad, mitad entre los que conocen y no saben dónde dejar los medicamentos y un porcentaje de que desconoce y algunos ni siquiera saben que pueden llegar a ser contaminantes. Y aquí yo en mi estudio realicé una pregunta en la cual decía, ¿dónde se pueden, perdón, si es que las personas conocen algún lugar donde pueden dejar los medicamentos del hogar? Y del aproximado de 500 personas, nadie supo dónde depositar los medicamentos, mientras el 74 no conoce de un lugar y el 26 ni siquiera conoce si es que se debe desechar los medicamentos en algún lugar fijo. Entonces, con lo antes expuesto, yo lo que les vengo a traer son unas recomendaciones, tips, consejos prácticos para que las personas puedan tener un adecuado almacenamiento de medicamentos en los hogares. Como les dije, el medicamento se puede ver afectado por diversos factores ambientales, como lo es la temperatura. Todo medicamento debe estar a una temperatura no mayor a 30 grados centígrados y no menor a 15 grados centígrados. Mantenerlos lejos del sol, porque la radiación y por el aumento del calor, perdón, puede degradar al medicamento. Y también no almacenarlos, como les mencioné, en la cocina ni en el baño, porque son lugares que almacenan una humedad muy alta. Y como vemos aquí, deben estar menor al 70%. Estos tres factores son fundamentales, porque si uno de los tres no cumple, pues no cumplen la garantía de que un medicamento sea beneficioso para nosotros como consumidores. El lugar más seguro para almacenar los medicamentos o el recipiente ideal es el botiquín, que deberíamos tal vez todos tener en los hogares. Lo que le da el botiquín o que lo hace ideal, el primero es la protección, tener todos los medicamentos en un solo lugar, pero también nos permite que no se vean afectados a estos factores ambientales que fueron mencionados. Ahora bien, ¿dónde deben estar almacenados los medicamentos? Pues principalmente deben estar fuera del alcance de los niños. Como les había comentado, una de las principales causas es que los niños son los que mayor presentan intoxicaciones porque los medicamentos estén a su alcance. No estar en contacto en el piso, mucho más de que porque los niños los vayan a ingerir, muchas veces al estar no están en un lugar alto, significa que puede estar rodeado de plagas, lo que de igual manera puede afectar a la calidad del medicamento. Aquí, prohibido ubicar medicamentos en ventanas. ¿Por qué no en ventanas? Porque la luz y el aumento de la temperatura pueden dañar a los medicamentos. En la cocina, el baño y en vehículos son fuentes donde tanto la temperatura como la humedad pueden aumentar, deteriorando el medicamento. ¿Qué debemos tener en cuenta al almacenar? Refrigerar si es necesario. Muchas personas de aquí tienen medicamentos que son termolábiles. ¿Qué son los medicamentos termolábiles? Pues los que necesitan una cadena de frío para mantener todas sus características que sean eficientes para el paciente. Uno de los casos más usados, tal vez en la mayoría de personas, es la insulina, que debe estar refrigerado, pero no es estar refrigerado, tal vez ponerle en la parte del congelador, sino dentro incluso de nuestra propia nevera, tener una sección indicada donde vamos a ubicar los medicamentos que necesitan refrigeración y no guardar con sustancias peligrosas. Muchas veces los medicamentos
han sido encontrados en- con los desinfectantes, con los plaguicidas, con los fungicidas que tenemos en el hogar a veces. Y aquí tenemos parámetros de cuándo no consumir los medicamentos o por qué no deberíamos consumir los medicamentos. Tres factores importantes. La fecha de caducidad. Muchas veces nosotros como personas tenemos, tenemos el criterio o la manera de decir, después de un mes todavía vale. No, si la fecha de que vencimiento está presente es porque a partir de esa fecha no se garantiza que el medicamento sea seguro y eficaz para la persona que los consume. Es más, podría llegar en algunos casos a ser mortal por la presencia de sustancias degradadas que pueden, en vez de ser beneficiosas, llegar a ser tóxicas. No se mantienen en su envase original. Muchas veces tenemos la manera, esto se presenta principalmente en las comprimidos, tabletas, que lo sacamos del envase original, muchas veces no sabemos ni qué es, pero aquí estaba, solemos decir, pero siempre debe estar qué medicamento es, su principio activo y principalmente que se vea su fecha de caducidad. Y como les había dicho, fijarnos de los indicadores que presentan los medicamentos, ver si es que cambia su color, textura y olor. Y ahora vamos, si bien les digo cómo se debe almacenar los medicamentos, ahora les invito a conocer cómo debemos desecharlos. Los medicamentos no usados se deben desechar fijándose en tres cosas fundamentales. Fecha de vencimiento, ya no usa o no sabe para qué sirve. Muchas veces nos quedan remanentes o sobrantes de medicamentos que ni siquiera podemos ver el principio activo, el nombre comercial en algunos casos, y mucho menos la fecha de vencimiento, pero los tenemos en la casa. Eso es un indicativo de que ese medicamento no es apto para el consumo humano. Los pasos ideales para la eliminación de los medicamentos es separar por su forma farmacéutica, es decir, comprimidos, tabletas, jarabes, suspensiones, cremas y ungüentos. ¿Por qué? Porque cada uno de estos tipos de estas formas farmacéuticas tiene su manera diferente de ser desechadas, pero las tres tienen un mismo camino, que es que las debemos mezclar con tierrita, tal vez tenemos en nuestros hogares tierritas, luego colocarlas en una funda sellada plástica y colocar en un sitio adecuado. Esto lo que provoca en cierta manera es la inactivación de los medicamentos. Eso sí, no es ponerlos en su envase original, sino sacarlos. ¿Por qué? Porque como sabemos en algunos países y en Ecuador existen las personas que reciclan. Y si el medicamento no es destruido o sacado de su envase original, puede igual ser perjudicial para las personas que se dedican a esa actividad y que tal vez por recursos económicos se ven en la necesidad de consumirlos. Cumpliendo estos tres pasos, vamos a ayudar al medio ambiente. Pero ¿qué no debemos hacer? Como les digo, no botar en la basura común directamente del envase. No usar el inodoro tampoco. Y mucho menos se ha visto en ciudades fuera de la ciudad que los desechan en ríos o mares. Y no olvidar que antes de desechar el medicamento se debe borrar cualquier información personal que pueda tener el medicamento. Eso es todo. Muchas gracias por la apertura a todos los participantes. Muchas gracias. Muchas gracias, José Eduardo, por tu ponencia. Sin duda ha sido algo muy interesante y un tema del cual no hablamos. Nunca nos cuestionamos cómo estamos conservando los medicamentos y también cómo los desechamos. Así que les invito a nuestros participantes a que dejen todas sus dudas, todas sus preguntas para que José Eduardo nos ayude despejándolas. Y hasta que los participantes se animen, yo tengo una pregunta para ti. Adelante. Tú mencionaste que había ciertos lugares específicos en la casa, como la cocina o el baño, que no son recomendables de almacenar los medicamentos, pero quisiera preguntarte si podemos identificar
un lugar en la casa en el cual podríamos mantener nuestro botiquín para que se mantengan de manera adecuada. Bueno, como todos sabemos, el botiquín debe estar ubicado en un lugar donde por cualquier emergencia que se pueda presentar, tanto de fenómenos naturales como cualquier otro presentado físicamente, pueda ser de fácil acceso. Así que desde mi punto de vista debe ser un área destinada, cualquiera menos los sitios como sería cocina y baño. Y tampoco no en veladores, porque igual se pueden, al estar en contacto con otros objetos, pueden sufrir alteraciones, es decir, se rompen y ya no son óptimos para el consumo humano. Perfecto, muchas gracias, José Eduardo. Aquí ya nos quedamos con un poquito más de información. También vuelvo a invitarles a nuestros participantes si pueden realizar sus dudas, pueden dejarnos a través del chat o también pueden levantar la mano y podemos darles paso. Mientras tanto, también quisiera preguntarte, ¿cómo podríamos ir generando esta conciencia para que las personas puedan comprometerse más a conservar mejor sus medicamentos y sobre todo en el manejo de los desechos? ¿Cuál crees tú que sería el primer paso? Bueno, como yo te dije, es una problemática principalmente a nivel país. Entonces, al no existir tal vez una normativa, instructivo o incluso alguna ley que brinde la capacitación o que sea establecido de que las personas debemos conocer el adecuado desecho y almacenamiento de los medicamentos, pues se puede empezar primero desde el sitio donde fueron comprados o adquiridos. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque si bien una de las funciones principales de los farmacéuticos como tal es dar una atención farmacéutica, indicar al paciente no solo cómo debe ser tomado su medicamento, sino cómo debe estar en óptimas condiciones. Y posteriormente es lo que últimamente se ha dado en auge, que es la fármaco ecovigilancia. Entonces, es una rama que se enfoca netamente a dar capacitaciones, brindar asesoría y capacitar a los dispensarios de farmacia, es decir, a los auxiliares de farmacia, cómo deberían atender al paciente e indicarles, no solo porque muchas veces vamos a la farmacia, decimos, me duele la cabeza, ¿qué me da? Y bueno, el auxiliar de farmacia que tal vez no tiene mucho conocimiento, te dice o te recomienda, pero jamás creo que has de haber escuchado se debe almacenar bajo qué normas. Y mucho peor, cómo debe ser desechado. Entonces, se debe partir desde el Muchas punto. gracias, Ajá. José Eduardo. Sí, entonces yo recomendaría que esto inicia desde el cambio y darle la importancia a los farmacéuticos que tal vez estudiamos muchos años para dar estas pequeñas cosas que son muy importantes y que pueden cambiar el medio ambiente. Yo tengo una pregunta. Claro que sí, Sí, Mónica, adelante. ya. Tú comentabas, bueno, en una de las preguntas que nos mostrabas, decías que si nosotros devolvemos a la farmacia, ¿se puede hacer eso, devolver a la farmacia para que ellos lo procesen? No hay algo que regule, como tú dices, pero ¿se puede hacer eso? Bueno, como te digo, eso sería una práctica que le realizan en un pequeño porcentaje de personas. ¿Qué riesgo se puede correr al entregar los medicamentos a la farmacia? Que es es muy importante. Que tal vez no haya la ética profesional de los auxiliares y de las cadenas de farmacia para decir si este medicamento debe ser redirigido a la industria farmacéutica, es decir, la industria o empresa que fabrica para su adecuada incineración o destrucción. Entonces, corremos un doble sentido de que si voy y entrego y no me aseguro de que tal vez ese medicamento vuelva a ser puesto a la venta o que en verdad fue procesado para su correcta eliminación. Muchas gracias, Entonces, José Eduardo. perdón, lo que haría falta entonces son leyes que Exacto. determinen los procesos tanto para el consumidor como para las Claro, farmacéuticas.
Exacto, porque como yo les comentaba, tanto las industrias farmacéuticas como las cadenas de farmacia como tal, sí tienen sus leyes que son emitidas y se rigen al ARSA, la Agencia Nacional de Regulación y Control Sanitaria del Ecuador, que es el ente oficial. Pero eso solo aplica para las farmacias que deben indicar cuando un medicamento está caducado y a su vez las industrias farmacéuticas. Es por ello que cada 3 meses antes de que un medicamento esté próximo a caducar, esos ya son retirados de las perchas de las farmacias. Existen normas para las farmacias e industrias, pero a los consumidores tal vez no nos toman o no nos dan la importancia adecuada. ¿Cómo se podría mejorar? Como les dije, otros países como tenemos Colombia, que su programa se llama Punto y Azul, es enfocado netamente a recolectar medicamentos que vienen desde los hogares. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias, Mónica y José Eduardo. Y justamente esta pregunta se relaciona con una que Alejandro Cáceres nos deja. Y dice, si me topo con una farmacia en mi barrio donde no tiene un manejo adecuado de los medicamentos, ¿hay alguna entidad que regule eso a la que se pueda denunciar? Perdón, no te escuché bonito la pregunta, ¿me la repites, por favor? Claro que sí. Estaba muy relacionada con la pregunta que Mónica nos hizo y básicamente es si es que hay alguna entidad que regule el manejo de los medicamentos a la que se pueda denunciar. Claro, como yo les explicaba, la entidad principal para que controla los medicamentos aquí en el Ecuador es el ARSA, la Agencia Nacional de Regulación y Control Sanitario del Ecuador, que como vimos hace poco, creo que tal vez aquí muchas de las personas vieron, se encontró microorganismos en las toallitas húmedas. Entonces, ¿qué hizo la Agencia Nacional? Primero emite la alerta y eso qué significa? Que todo el producto, todos los lotes que se ven afectados deben salir del mercado. Entonces, si vemos que tal vez no se cumple un adecuado manejo dentro de las farmacias, también es el ente autorizado, el ARSA, para presentar cualquier tipo de denuncias. Perfecto. Ahora Emily nos deja una pregunta. ¿Cómo sería el almacenamiento adecuado de medicamentos biológicos en el hogar? Bueno, como sabemos, muchos de los medicamentos biológicos son las vacunas. Y el tipo de vacunas tal vez no las encontramos dentro de las farmacias. Entonces, las cadenas de farmacia siempre tenemos que, primero, si es que acudimos a un servicio público como hospitales del IES, del Ministerio de Salud Pública, ahí mismo se encargan de las vacunas. Pero de no ser el caso de que existen igual medicamentos para enfermedades catastróficas que deben ser que deben tener en los hogares, pues la correcta refrigeración de estos medicamentos es de 2 a 8 grados centígrados. ¿Qué, por qué es esto? Porque esto evita que primero el medicamento se congele y que pierda sus características. Y bueno, si es que está de igual manera fuera de congelación, eh, y pasa el mismo efecto, pierde lo que es seguridad y eficacia y calidad para el paciente. No sé si tal vez muchas veces cuando vamos a retirar la insulina del Ministerio de Salud Pública, las personas que acuden, o bueno, los insulinodependientes personas siempre acuden con su bandejita de, de congelado. Entonces ahí llevan su medicación para que puedan, es en el trayecto, ¿no? De lo que retira de la farmacia hasta llegar a su casa y poner al congelador. Gracias, José Eduardo. Ahora Diego Pazmiño nos pregunta, si el medicamento que compré está próximo a caducarse, es decir, a días de su vencimiento, ¿es recomendable su consumo? Bueno, muchas veces los medicamentos a caducarse no te indica tal vez el día exacto, ¿no? Creo que les invito a que revisen, pero sí te indica el mes y el año a caducarse. Entonces, ¿qué? ¿Tienes todo ese trayecto? Ponte, si hoy es primero y ayer terminó el mes, pues ya no es óptimo, así sea primero un día. Pues no en vano, tal vez las industrias farmacéuticas hacen diversos estudios de estabilidad para poner la fecha y que tal vez es
tal vez un poco de irresponsabilidad nuestra no hacer caso. De igual manera, muchas veces vienen en los medicamentos los famosos insertos o prospectos, que son las indicaciones que vienen en un medicamento. Pero tal vez leemos muy poco, muy superficial, y como el apartado del almacenamiento y conservación está muy abajo, ni siquiera le damos importancia, muchas veces porque son muy extensos. Entonces ahí viene la responsabilidad nuestra como usuarios y estar pendientes de nuestra propia salud, saber qué es lo que estamos consumiendo y qué puede afectar al medicamento. Así es, sin duda nos has dado un montón de recomendaciones para ir teniendo este consumo más consciente de los medicamentos. Y Adriana Ortiz nos comenta, muy interesante el tema, felicidades. Mi pregunta es la siguiente. ¿La humedad del ambiente afecta la calidad del medicamento cuando se tiene mucho tiempo guardado sin que éste haya caducado? Bueno, el almacenamiento bajo el parámetro de la humedad es muy interesante porque la humedad, o bueno, el tipo de humedad se clasifica de acuerdo a la zona climática donde nos encontramos. Nosotros al estar acá en Ecuador pertenecemos a la zona 3, donde deben estar los medicamentos del 50 al 70% de humedad. Obviamente para nosotros consumidores y en los hogares, y tener un termohidrómetro que es el aparato o el instrumento acorde para medir la humedad no está bajo nuestros recursos, pero sí mantenerlos, ¿no? Nosotros podemos identificar tal vez cuál es el lugar más húmedo de nuestra casa. Entonces, tratar de no ubicarlos ahí. Pero si es que tenemos el cuidado y la temperatura externa del ambiente, como dice aquí Adriana, es muy alta y el medicamento se encuentra no en la ventana, no expuesto, entonces va a tener su garantía de que sea seguro para la persona. Perfecto. Y tenemos otra pregunta de Johan. ¿Qué tiempo puedo obtener almacenando jeringas a temperatura ambiente? Bueno, como sabemos, los dispositivos médicos, en este caso jeringas, son primero estériles, ¿no? Son dispositivos que vienen estériles porque van a ser aplicados o van a ser usados para zonas tal vez muy críticas de nuestro cuerpo y deben cumplir las mismas características. Es decir, que siempre deben de tener cuidado en los tres aspectos fundamentales: la humedad, la temperatura y el calor o la luz. Pero, ¿qué tiempo puede tener almacenado? Estos medicamentos o dispositivos médicos también incluyen su fecha de caducidad, porque a partir del tiempo de que expira en adelante, ya pasaría de ser estéril. No se sabe a cierta manera si es que son estériles ya estos dispositivos. Entonces, es igual que los medicamentos. Y para eso también tanto industrias como farmacias tienen su reglamento en el cual indica cuándo estos medicamentos deben ser retirados del mercado con anticipación. Muchas gracias, José Eduardo. Parece que ya no tenemos más preguntas de nuestros participantes. Y antes que nada, quisiera pedirte que nos dejes con un mensaje clave, algo que quisieras que los participantes se guarden de esta noche. Bueno, mi mensaje sería para todas las personas que están aquí presentes es que la conciencia y el cambio inician por nosotros, ¿no? Entonces, si nosotros tal vez de a poco vamos teniendo conciencia de cómo almacenar los medicamentos, de cómo desecharlos, va a ser tal vez muy poco lo que hagamos para el mundo, se puede decir, pero comenzamos por nosotros y el cambio inicia por nosotros. Así es, muchas gracias, José Eduardo, una vez más. Y queridos y queridas participantes, ahora tenemos información muy valiosa sobre cómo podemos almacenar mejor nuestros medicamentos y cómo desecharlos. Así que, tal como dice José Eduardo, el cambio empieza en nosotros mismos. Y ahora, para pasar a la siguiente parte, tenemos un momento muy especial y es el capturemos este momento. Así que
Les invitamos a todos y a todas a encender sus cámaras, a relajarnos un poquito en este espacio para poder tomar una captura de pantalla y tener guardado este momento. Y mientras la gente se va animando a encender sus cámaras, Mónica Chalco nos dice, muchas gracias, ha sido muy valiosa la información que ha compartido José. Y Raquel Gudiño dice, súper importante la información, gracias. Así que esos son algunos de los comentarios de nuestros participantes. Gracias a ustedes y recuerden que Y el químico farmacéutico... una vez más les invito a que... Perdón, eso les decía que muchas gracias por las felicitaciones. Es un tema de mucha importancia que tal vez no le damos la importancia adecuada, sí, pero empecemos por nosotros. Y también recordarles que el químico farmacéutico, por ende, es el experto en medicamentos y que cualquier duda que puedan tener, pues estamos prestos a contestarlas. Muchas gracias, José Eduardo. Entonces, ahora sí vamos a pasar a capturar este momento. Entonces, todas las personas que quieran sumarse a este momento en el que buscamos poder tener un recuerdo de esta noche, un recuerdo de las personas que nos acompañaron hoy, nos ayuden prendiendo sus cámaras un momento. Vamos a darles unos segunditos. Sí, vamos, yo sé que está tarde, tal vez estamos con pijama, pero aquí compartimos en familia, entonces nos mostramos también en pijama. ¿Listo? Entonces, me confirman si es que ya ¿quién me va a ayudar tomando la foto? ¿Anita? Ya la capturo yo. Ya, perfecto. Tati la va a capturar. Ok, entonces ahora sí. A la de 3, todos hagan alguna señal, sonrían, hagamos algún símbolo con nuestras manos. Entonces, gracias por estar hoy aquí. Perfecto, ahí la tenemos. Muchas Muy gracias. bien, muchísimas gracias. Entonces, ahora sí, para poder ir cerrando este espacio, queremos agradecerte, José Eduardo, una vez más por acompañarnos el día de hoy y habernos compartido esta información tan importante que es sumamente necesario conocerla, porque todos y todas, de alguna manera, en algún momento manejamos medicamentos en nuestro hogar y no todos ni todas conocemos cómo darles un manejo adecuado. Así que, José Eduardo, muchísimas gracias. Ojalá podamos tenerte con nosotros en una próxima ocasión. Y únicamente antes de retirarnos, queremos invitarlos la próxima semana, el miércoles, a esta misma hora, a las 8 de la noche, para que nos acompañen en una jornada más de Catarsis Webinar. Esta vez vamos a hablar del aprovechamiento de subproductos de la elaboración de cerveza y nos van a acompañar Brian Jumbo y Daniel Zambrano, ambos químicos de alimentos. Es un tema bastante interesante, especialmente en esta época en la que no podemos desperdiciar absolutamente nada de lo que utilicemos. Entonces vamos a saber cómo se aprovechan los subproductos al momento de elaborar cervezas. Muchas gracias a todos y todas por acompañarnos. Esto ha sido todo en Catarsis Webinar. Tengan buena noche. Muchas gracias. Una buena noche.